y ya no podían más. Tengo una compañera que habló de ansiedad, ataques de ansiedad, síntomas fuertes, una compañera que le agarró la depresión y también la ansiedad conjuntamente, más la depresión, un poco de ansiedad y hasta temblores le llegó a dar. O sea, esa situación a mí me preocupa porque yo también estaba en ese proceso, a mí yo estaba en un proceso donde ya estaba así también, o sea, no tanto así, pero angustia, y la angustia pues es un síntoma de ansiedad, ¿no? Es el producto de la cuarentena, todo eso. De hecho, de hecho, perdón que te interrumpí, la preocupación es una de las características que comparte tanto la depresión como la ansiedad. Es una preocupación constante y tú me recuerdas algo y es los múltiples roles que entran a Hola, jugar en el disculpen, trabajo. Hola. ya está. Sí, soy. Estamos en vivo. ¿Puedes confirmarlo, por favor, Sí, estamos Carlos? en vivo, ya hace rato. ¿Te había confirmado por el mensaje? ¿Sí? Sí. Ya estamos en vivo. ¿Cómo es? Iniciamos, ¿no? ¿O lo vas a cortar en la...? Nos avisa, Josué, ¿ya? Porque ya está en vivo. Han corrido minutos en el Facebook. Sí, vale. A ver, entonces creo que ya está. Voy a encender Ya, mi iniciamos cámara. ya. Vale. Y pues nada, entonces damos inicio de una vez al evento que está titulado Salud Mental, el trabajo social y su foco de abordaje en la depresión y ansiedad. Entonces ya venimos realizando, este es el segundo evento en menos de un mes, me parece demasiado increíble. Aparte que son temas que no son emergentes, pero deben ser de hecho mucho más importantes y abordados desde el trabajo social con una amplitud dependiendo de las perspectivas y eso es lo que queremos revisar. Vamos a irnos un poco cuestionando, igual que la vez pasada, el concepto que se maneja sobre salud mental, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a los participantes, como qué es lo que conciben, cómo construyen su concepto de salud mental, y de acuerdo a esto, un poco como las perspectivas que manejan para la intervención o el abordaje dentro del trabajo social. Entonces, para esto tenemos a las y los participantes, en este caso son dos personas. Tenemos a Camila Amezquita Torres, que ella es trabajadora social formada en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Colombia, y también tiene una maestría en desarrollo educativo y social. También tenemos a Carlos Quispe Crispín, que es trabajador social formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y también cursa una maestría de trabajo social con mención en familia, pobreza e inclusión social. Entonces, pues empezamos de una vez con las discusiones y queremos discutir un poco sobre el tema del concepto de salud mental, cómo se entiende, cómo lo construyen ustedes. Ya habíamos mencionado, un poco para recapitular la situación, en el evento pasado, la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, desde el 2014 hasta el 2016 y 2018, aún manejan la definición de que salud mental es básicamente estar bien y saber un poco responder a todas las circunstancias que de cierta forma son naturales. O sea, vivir en una sociedad básicamente capitalista, ¿no? Eh, representa pues que la persona va a estar predispuesta a diferentes factores o elementos que va a afectar su salud, tanto física, emocional y mental. Básicamente la salud mental es como sobreponerse a estas situaciones. Pero pues bueno, ¿qué es lo que entiendes, Camila? Empezamos por Camila. Vale, muchísimas gracias inicialmente por esta invitación. Bueno, pues en cuanto a salud mental, sí, básicamente uno lo podría abordar como esa sensación de bienestar y de que tú puedas ser productivo dentro de un entorno, ¿sí? Que tengas las aptitudes, las capacidades, las herramientas o los recursos internos para poder atender los diversos efectos estresores que se te pueden presentar en el día a día. Y pues parte de una triada, ¿no? Y la triada está en una relación armoniosa entre el pensar, el hacer y el actuar. Una persona que tenga, por así decirlo, un equilibrio mental, tendría esas triadas en completa armonía. Si alguna se rompe,
se estaría presentando una afectación en la salud mental. Entonces, lo que se podría ver allí o lo que concibo yo como salud mental es esa triada en armonía, en atención a que la persona pueda pues responder de manera tranquila o que se sienta, porque creo que es una situación más de que yo me perciba tranquila, que me perciba bien, que verdaderamente sienta un bienestar dentro del entorno en el que cotidianamente me desenvuelvo. Genial. Y Carlos, ¿qué es lo que opinas respecto al tema de la construcción del concepto de salud mental? Yo creo que la salud mental, como ya conoce mi postura, yo creo que la salud mental hay que ligarlo al factor humano. Y el factor humano se liga necesariamente al factor cultural. Como diría pues a Karen Cornell en su libro La personalidad neurótica de nuestro tiempo, planteada por ejemplo que nuestra personalidad en sí, de todos nosotros, es neurótico, porque de una u otra manera tenemos un problema de salud mental. Ahora, la diferencia es que en los casos de ansiedad y depresión es más marcado. Los síntomas más se visibilizan, más se enmarcan, más se genera síntomas. Yo creo precisamente eso. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros pedir una salud estable dentro de una sociedad donde es inestable, tanto cultural y emocionalmente. Y aún más, sumado pues a que el sujeto desde niño tiene una carencia en la afectividad emocional. Y lo digo más esto recayendo en el factor del hombre, del varón. Porque si bien es cierto, nosotros pues como sujetos hemos tenido afectividad y crianza de parte de la madre, la gran mayoría, por no decir todo, tiene una carencia absoluta del plano afectivo por parte del padre. Y eso es parte pues, de una construcción más de una sociedad patriarcal, machista, ¿no? Y por ese mismo hecho, al tener la mitad de las personas con un claro vacío afectivo emocional, eso recae precisamente pues, en que la salud mental, entendido como un equilibrio emocional, está vacío. Y eso repercute en la sociedad terriblemente, ¿no? Y en el fondo yo creo que la salud mental, tanto los que padecen la depresión o la ansiedad, que no son tanto trastornos, porque no lo quiero llamar de esa manera, yo creo que hay una inestabilidad y hay un vacío existencial propiamente dicho, ¿no? O sea, no hay un sentido en la vida. Yo prefiero llamar trastornos o desequilibrios mentales, más que todo a los pacientes de esquizofrenia, a los que se le entiende como un factor más genético y fisiológico. Pero yo creo pues que tanto la depresión como la ansiedad son problemas más que todo emocionales, son propios de este tiempo, ¿no? Y justamente por ser propios de este tiempo somos los que padecemos de ansiedad o depresión, los que lo hemos sentido en carne propia, los que esa carencia o esa vicisitud de la vida se manifiesta, ¿no? Creo que de esa manera yo lo veo más el tema de la salud mental, ¿no? Claro, claro. Interesante las dos posturas. Y fíjate, Carlos, y también Camila, esto se me viene un poco a la mente justo en la construcción del concepto de salud mental según la OMS. Dice que la finalidad justo de pensar en lo que es salud mental es pues porque las personas, los sujetos deben ser productivos, ¿no? Se les da cierta funcionalidad. O sea, deben ser productivos a la sociedad o al sistema. Entonces, ¿qué es lo que opinas de eso, Camila? Gracias, Josué. Sí, de hecho me recordaste algo y es que, por ejemplo, y bueno, con lo que comentaba también Carlos, frente a lo que es el trastorno y lo que es la enfermedad, ya cuando se presenta una enfermedad mental implica en muchas ocasiones, pues, tanto el consumo de fármacos, pero también la institucionalización de la persona que presenta, por ejemplo, una esquizofrenia. Y empieza todo un trabajo, por ejemplo, desde trabajo social, porque el trastorno mental, bueno, o en este caso la enfermedad mental, no va sujeta solamente a la persona que la padece, sino al cuidador o a la familia que está allí conviviendo con la persona. Todos conviven con los diagnósticos. Y ser productivo, por ejemplo, en un sistema capitalista en donde, pues, lamentablemente tenemos aún una estigmatización social por las personas que tienen algún tipo de trastorno o discapacidad mental, implica que en muchas ocasiones buscamos que estas personas sigan siendo productivas dentro de los espacios de institucionalización donde se encuentran, pero es muy difícil la vinculación de ellos en los escenarios laborales externos.
se puede generar producción dentro de las mismas instituciones. Entonces, por ejemplo, ellos construyen escobas, construyen bolsas, manualidades que pues se van vendiendo y pues eso también les genera unos incentivos a la persona para que continúe con su proceso terapéutico y también permanezca, porque también hay unos escenarios allí un poco tensos alrededor de las evasiones que en muchas ocasiones se presentan. Muchos se evaden dentro de estos centros de protección o centros de institucionalización permanente. Entonces creo que la parte de la productividad es un tanto compleja. Por ejemplo, hablar de depresión y saber que yo en algún momento estoy bien, me siento bien, pero al otro día amanezco, no tengo ganas de ir a trabajar, no me quiero bañar, no quiero hablar con nadie y me siento obligado a que tengo que ser productivo, porque si no hoy también hay un estigma social, y hay un estigma social no solamente en lo laboral. Yo creo que eso se presenta, la productividad misma dentro de la vinculación con otras personas o con los escenarios sociales, también llegan a tener sus tensiones. Por ejemplo, no es que la persona que tiene depresión está constantemente preocupada, está constantemente aislada, indica pues ciertas, digamos que angustias manifestadas alrededor de la vida y de su propia existencia. Y hay personas que pueden que pues no conocen, no saben cómo manejar la situación y llegan a decir textualmente, ay, qué pereza. No, definitivamente hay que desvincularlo. Y empieza también hasta una desvinculación social de la persona, ¿no? Entonces, tenemos que ser productivos, pero nos están desvinculando desde los mismos espacios micro porque ya nos ven como, ay, el que se queja, ay, el que no se le dice, ponte bien, ponte contento, pero no puede cambiar. Pues lamentablemente no somos un sistema operativo que podamos resetear y decir, ya mañana vas a amanecer bien y vas a ir a trabajar y te vas a bañar y vas a seguir socializando, o ya pues tu cuerpo solito va a generar las distintas hormonas que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser ansiosa, pero pues ya mañana me decidí a crear más serotonina para entonces generar mayor tranquilidad. Eso no sucede. Entonces, la productividad es un tanto compleja en la medida que hay una estigmatización y creo que esa es una tarea bastante ardua que tenemos. Además, porque pues bueno, ahí hay algunas discusiones. Cuando Carlos me presentaba el tema, yo decía, ahí, bueno, estos dos diagnósticos son, como lo comentaba Carlos, son muy evidentes, muy observables, se manifiestan, son, nosotros creo que conocemos, todos conocemos a alguien que padezca depresión, que padezca ansiedad, de hecho muchos la hemos podido vivir. Pero también muchos viven con situaciones de diagnósticos afectivos bipolares y tenemos otro tipo de diagnósticos que pues bueno, no son diagnósticos per se porque no están dentro del DMS, pero es por ejemplo la oniomanía, que es toda la parte de las compras compulsivas. Entonces, soy productivo, estoy en un sistema capitalista, yo me siento mal y pues tengo una cantidad de mercado, ¿sí? En el que yo puedo comprar y pues tomo el elemento que compro, lo compro con culpa, porque de hecho ahí hay unas disonancias cognitivas, lo estoy comprando, me siento bien por hacerlo, pero me siento mal, me siento con culpa, y comienzo a generar también dificultades a nivel de acumulaciones y me vuelvo también un acumulador. Entonces, ahí hay unas situaciones bastante tensas también de cómo el sistema nos enferma también y cómo también se normalizan algunos diagnósticos, ¿sí? Por ejemplo, que les comento, la oniomanía no está dentro del DMS, pero llega a ser una dificultad para la salud mental de las personas, que empiecen a acumular, que empiecen a desvincularse socialmente, que simplemente yo piense, no, yo no necesito un psicólogo, yo lo que necesito es irme a un centro comercial y comprar todo lo que pueda, hasta quizá de allí me llevo lo del arriendo, me llevo lo del mercado, pero para mí lo importante es comprar esos objetos que llegan en cierta medida por un momento efímero a cubrir esas ausencias que yo tengo a nivel de salud mental. Y pues allí podemos ver a fondo que hay otras cosas, ¿no? Te sientes deprimido, tienes una situación también de falta de autoestima y todo se va vinculando con todo. Entonces creo que hay unos riesgos también a nivel del sistema que han generado que también se normalice la ansiedad, se normalice el estrés. Un día que no haya estrés es un día que no fue productivo. Uno se culpa porque uno descansa, ¿sí? Entonces uno se dio un momento de stand-by y a veces empieza por allí la mente a decir qué está haciendo, es que usted tiene que estar trabajando y esa constante culpabilidad porque uno no se siente productivo haciendo algo.
que esa fue otra de las tensiones que se presentó en la misma pandemia. No sé si ustedes recuerdan una palabra que tuvo una carga muy, muy compleja y es el reinventarse. Entonces, ¿yo cómo me reinvento? Entonces, no, yo me reinvento, entonces yo estoy en la casa y yo como ya estoy en la casa y no estoy tomando transporte, ya no tengo que salir, entonces yo tengo que trabajar, hacer ejercicio, ser mamá, ser hermana y todo lo tengo que hacer con armonía y todo lo tengo que hacer de manera equilibrada. En algún punto esas autoexigencias también llegan a ser nocivas y llegan a ser alarmantes, pueden generar unas alarmas porque también se puede estar uno demandando más de lo que humanamente el cuerpo te puede dar. Y eso es algo que también nos ha estado enseñando el sistema. Tienes que ser productivo, tú no tienes que descansar. Si tú descansas, la pereza como tal se te vuelve un castigo. Es mal que tú descanses. Entonces creo que también ahí hay un tema de esa tensión de lo que es ser productivo en la salud mental de las personas y las múltiples roles que tenía que estar asumiendo, por ejemplo, dentro de esta coyuntura de la pandemia. Carlos. Yo quería mencionar qué tan saludable o qué tan idóneo puede ser hoy en día las familias para un proceso de rehabilitación o para ser parte de un tratamiento para estos procesos de la ansiedad y depresión, ¿no? O sea, cuando se habla de acumulador, yo lo entiendo como aquel consumista impedernible, ¿no? O sea, y en realidad todos nosotros somos consumidores y no estamos aplicando lo que diría Platón, el justo medio, ¿no? Porque todos compramos de exceso. Y es una cruda realidad. Ahí, por ejemplo, se manifiesta un proceso de ansiedad. O sea, ¿por qué compramos algo que no necesitamos? Incluso es solamente para llenar el ego, el superior, ¿no? O sea, son como plantearse este psicólogo, ¿no? Y justamente con este principio del acumulador, del consumista, hay otras filosofías que surgen, ¿no? Yo creo que siempre lo bueno del capitalismo es que si bien es cierto hay vorágines, pero también hay respuestas. Por ejemplo, el minimalismo. Minimalismo te plantea pues un hábito de vida donde siempre es consumir lo poco y lo necesario. Al fin y al cabo, pues lo poco te puede llenar mucho y lo bastante a veces no te llena nada. Eso es también lo irónico de la vida, ¿no? Y justamente pues yo creo que, como diría pues Foucault habla pues de este disciplinamiento social, y cuando él entiende como disciplinamiento implica pues que aquel sujeto que no es funcional dentro de la lógica productiva del capitalismo es considerado loco, ¿no? Por decirlo así. Por eso que Foucault habla, pues, siempre hablaba de las prisiones, de los manicomios, que son espacios de disciplinamiento social y emocional de la gente. Ahora yo les pregunto una pregunta muy interesante. ¿Somos nosotros realmente los normales o somos los anormales hablando en términos psicológicos? Y esto es un tema más filosófico, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede medir la normalidad? O sea, por ejemplo, la depresión es tanto la depresión como la ansiedad es un proceso de angustia donde te lleva a reflexionar. Buscas tú un sentido de tu vida. Y yo creo que justamente es eso. El problema hoy en día es un problema ontológico, de que la gente que pasa estos procesos busca un sentido a la vida. Y en cierto modo está siendo contrahegemónico a un sistema donde lo que quiere es imponerte un pragmatismo inmediatista terrible. Justamente hoy en este sistema capitalista nosotros lo que vemos gente, la gran mayoría es que tiene una psicología de piloto automático, donde se levanta, trabaja, duerme, come, piloto automático. Suena el timbre del despertador, a levantarse, lavarse, trabajar. O sea, es piloto automático. La gente no se pone a pensar, no se pone a reflexionar sobre qué es su vida. Yo le pregunto a cualquier persona, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Tú a qué has venido? Son esas preguntas que giran en torno al ansioso, se gira en torno a su futuro, porque tiene una crisis existencial fuerte, y al depresivo. Se pregunta por qué. Son preguntas que no lo hace la gran mayoría de personas. Yo creo que en lugar de ver a la depresión, a la ansiedad como procesos donde son fracasos o son frustraciones, lo cual que es cierto, sí, yo creo que hay que verlo o darle una mirada distinta. Yo creo que son procesos donde son oportunidades para reinventarte, como se dice, pero en un sentido positivo. Porque en lugar de preguntarse el por qué me surgió a mí o por qué surge esto, hay que preguntarnos para qué surge esto. Cuando vemos procesos de depresión o ansiedad, hay que preguntarnos para qué, para qué está surgiendo esto.
evidentemente porque nos manifiesta que esta sociedad no está muy bien. Esta sociedad está llevándonos a procesos donde la gente está sintiendo un vacío existencial. Y ese vacío existencial lo vemos permanentemente. ¿Quién de nosotros un día, un rato libre, dice, estoy aburrido? Ese proceso de aburrimiento, entre comillas, es un vacío existencial asolapado, que puede agrandarse. Y son justamente estos vacíos existenciales que generan la depresión y la ansiedad. Yo les pregunto a ustedes, a los compañeros que están viendo este Facebook en vivo, si yo les pongo a ustedes un día o una hora sentado en su cuarto sin nada, ¿qué harían? ¿Se angustian o no? Justamente porque esto también es un proceso de que está generando problemas de depresión y ansiedad. La gente está dependiendo mucho de la tecnología. La gente no es capaz de poder a prueba su creatividad y poder distraerse más allá de la tecnología. ¿Qué hacemos nosotros frente a un cuarto solo? Cuando se fue el WhatsApp, cuando se tumbó, la gente estaba desesperada. Los jóvenes, adolescentes no sabían qué hacer. Y eso manifiesta una crisis en el sentido de la vida, en el sentido de la cotidianidad. Y eso nos tiene que llevar a interpelarnos así en colectivo. Eso es muy interesante, aunque no parezca. Sí, claro. Justo antes de pasar ya al siguiente bloque, para que no se extienda tampoco mucho este podcast o espacio de diálogo y conversación, es que para hablar acerca de la depresión y la ansiedad, como modo de pregunta para ambos, entonces podemos decir que la depresión y la ansiedad puede ser como esa ruptura entre el proyecto de vida que no es de nosotros, ¿no? Viéndolo desde una perspectiva más marxista, porque sabemos que nosotros solo somos el resultado, pues, de estas contradicciones sociales. Básicamente, el proyecto de vida de nosotros es el proyecto de vida que nos traza la línea capitalista. Entonces, como nosotros la seguimos y no la podemos cumplir, pues porque obviamente estamos dentro de un bloque de la sociedad donde no podemos ser millonarios ricos como nos lo pinta la música, que escuchamos, la TV. Entonces, no podemos ser eso. Pues básicamente existe una depresión y una ansiedad. No sé, queremos tener una novia o un novio, como nos lo pinta de una forma, no sé, el amor romantizado, ¿cierto? Entonces, como esa es la línea capitalista, nos vende eso, entonces existe esa ruptura, esa crisis. ¿Podemos definir así la depresión y la ansiedad? Entonces, esto sería que la salud mental no es dentro de nosotros, sino se origina en la sociedad y nosotros somos los que nos desconectamos. Nuestro cerebro dice, "Oh, no puedo cumplir mi proyecto de vida, no puedo hacer esto, pues porque no lo puedes hacer, porque no lo podemos hacer". Entonces, ¿qué opinas de esto, Camila y Carlos? Bueno, en este caso yo creo que es importante tener en cuenta lo Mm, siguiente. Si bien es cierto, hay unos antecedentes a nivel genético que también hay que tener en cuenta, mm, pero también el entorno está. ¿Sí? No claro. hay que desconocer que el entorno, en efecto, alguna de las premisas que vamos a escuchar cuando se habla sobre la promoción de la salud mental es que hay que cuidar el entorno para que nuestra salud mental esté equilibrada. Entonces, sí o sí, sí está enmarcado allí y me recuerdas mucho frente a este tema de los proyectos de vida. El proyecto de vida, si lo vemos, si bien es personal, está ligado a otras esferas. ¿Sí? Tú Mm, construyes tu proyecto de vida a partir de tu vinculación con la comunidad, a partir de tu vinculación con tu familia. Muchas ocasiones uno va a escuchar en lo cotidiano, mi motor es, y uno va a escuchar que es un miembro familiar, es la mamá, es la hermana, es un hijo, y de hecho en los mismos procesos de acompañamiento de trabajo social, cuando se empieza a hacer todo el rastreo de cómo está constituida la familia y qué redes tiene, también se revisa qué figuras generan movilización en la persona para cuidar su salud mental. Si bien esto nos trae unas proyecciones, cuando se genera o se construye un proyecto de vida, por ejemplo, en clave de la pareja, también se puede estar construyendo allí unas dificultades. Entonces, ¿cómo fue mi crianza en mi pasado? ¿Cómo la estoy reproduciendo en mi presente? ¿Cómo fue la crianza, por ejemplo, caso hipotético? Lo voy a hablar así, como en el aquí, en el in situ. La crianza que tuvimos nosotros, a la crianza que posiblemente vamos a generar porque estamos constantemente cuestionándonos. Venga, sí, esta crianza a mí me pudo generar ciertos rasgos de ansiedad, esta crianza también me generó a mí ciertas dificultades en mi autoconfianza.
eso es lo que yo no volvería a hacer. Eso sería lo necesario, romper como toda esos factores reproductores que en muchas ocasiones se hacen a nivel de crianza o a nivel del trato con el otro. Y también creo que acá hay algo importante y es que el entorno está lleno en este momento, si lo vemos desde Bauman, de mucha liquidez. Entonces, por ejemplo, cómo se están generando vínculos seguros. Carlos me recordaba mucho cuando señalaba el celular, porque en clave del celular y en clave del desarrollo tecnológico, del Internet, nosotros en este momento, por ejemplo, geográficamente estamos distantes, nos llevaríamos un tanto de tiempo para llegar a un solo lugar, pero el Internet tiene su magia de podernos encontrar en un momento sincrónico y poder hacer este espacio. Pero esto puede implicar, bueno, no exactamente este espacio, sino el manejo de la tecnología, que nos vinculemos con la realidad tangible, la realidad material en la que estamos. Entonces vemos que en muchas ocasiones también, si lo queremos ver también con toda la parte del liberalismo económico, como también nos hemos vuelto un tanto individualistas al punto en que no nos concebimos como sujetos de cuidado con el otro, y que también, pues, de hecho, la misma producción que hablaba Carlos nos lleva a una alienación social, nos desvinculamos de nosotros al punto en que ya de hecho tampoco nos preocupamos en quiénes somos, cómo está mi estado mental, qué puedo hacer yo para cuidarme, cuáles son los escenarios que yo puedo tener para poder regular las tensiones que me genera el día a día, cómo puedo manejar también o cómo me concibo yo como sujeto de cuidado, de tener una responsabilidad emocional con quienes interactúo. Toda esta parte de la liquidez también ha llevado a que no hayan vínculos fuertes, como lo mencionaba, en la práctica del hosting, hoy te hablo, mañana no te hablo, y preciso, por ejemplo, que llegue a suceder ese tipo de práctica con una persona que haya tenido algún tipo de trauma por abandono en su niñez. Eso es algo que uno muchas veces no le pregunta a una persona, uno no se sienta a conocer a alguien en muchas ocasiones a preguntarle, ven, tú en tu familia, ¿qué trastornos han vivido en tu familia? ¿Quiénes tienen epilepsia? ¿Tú has presentado algún evento que afectara a tu salud mental? Porque de hecho le tenemos el tabú. Muchas veces ni siquiera preguntamos ese tipo de cosas, y eso sí o sí va a afectar un proyecto de vida a nivel, por ejemplo, de lo afectivo. Y ya si lo vemos a nivel de lo material, pues estamos en una constante búsqueda de bienestar desde los bienes adquisitivos que tengamos, y lamentablemente pues no todos vamos a tener esas mismas igualdades de condiciones para conseguirlo, que era lo que comentaba Josué. Pues la televisión, los medios de comunicación nos venden una cosa, pero por otro lado, si lo vemos, por ejemplo, recordaba ahorita toda la parte de emociones políticas de Nussbaum, los medios de comunicación, los discursos de los mandatarios, sí o sí nos generan terror, nos pueden generar pánico, nos pueden generar miedo. La configuración del escenario, el contexto en el que nosotros vivimos, si hay territorios con conflicto armado, con violencia, eso nos va generando miedos. Por ejemplo, en Colombia vamos a ver que estamos con una historia también de la mano con el conflicto armado, que si bien pues ya hay allí un acuerdo de paz firmado, pues todavía se mantienen tensiones, todavía hay una tarea ardua para materializar todo un escenario ya de posconflicto. Y esto nos lleva a pensar cómo también hay unas afectaciones de la salud mental en personas que han sido víctimas de conflicto armado, víctimas de violencia, y que va a afectar sí o sí un proyecto de vida. Cómo se va generando, por ejemplo, una afectación en tu proyecto de vida cuando en esos escenarios mueren miembros familiares, o cuando, por ejemplo, en estos escenarios de la pandemia también murieron personas. Y si nos vamos, por ejemplo, en alguna premisa que leí alguna vez con Sábato, él lo que va a decir es, el final es un nuevo inicio. El problema, por ejemplo, cuando yo lo leía, yo decía, el problema es encontrarlo rápido y construir ese nuevo inicio. Cuando el proyecto de vida llega a romperse y empezamos a decir, ahora qué motor cojo para poder volver a construir mi proyecto de vida. Y cuando tenemos desigualdades sociales, también allí está una situación. Quiero ser profesional, pero lamentablemente los ingresos económicos de mi familia son para o comer o ir a la escuela, a la universidad, o ir a la escuela. Entonces allí también hay unas afectaciones a nivel de los ingresos económicos que puede tener una familia, y el verdadero bienestar que puede tener esta para poder materializar ese proyecto de vida y pues estar bien en el marco de la salud mental. Carlos, perdón. Mire, hay
introducción de la modernidad se aplicó esta lógica de Taylor, ¿no? Este economista, si no me equivoco, la taylorista, donde la racionalidad técnica ha sido fuerte. El inteligente, el coeficiente intelectual se mide por el nivel de conocimiento. Creo que ahí nos hemos fallado. ¿Y quién lo refuta? Lo refuta pues Goleman, ¿no? Con este libro de la inteligencia emocional. Hoy en día, si hacemos un acápice y nos podemos observar, los que tienen un mejor devenir en sus vidas son los que saben manejar la inteligencia emocional. En otras palabras, saben o sepan manejar las emociones. La ira, la tristeza, la alegría, la empatía. Son los que más se desarrollan lastimosamente. Esa lógica taylorista donde nos han impuesto que el conocimiento académico de teoría son los que va a devenir tu futuro es totalmente falso, ¿no? Y justamente esta lógica lo ha impuesto por el capitalismo, ¿no? La lógica funcional economista, que tú tienes que tener esa actitud de cumplir con ciertos parámetros o regímenes económicos o técnicos. Si no eres competente, chao. Entonces, cuando nosotros o hemos educado o conocemos pues sobrinos o primitos o vecinos pequeños, siempre su papá hace hincapié en el tema de la matemática y de la comunicación, pero no hace hincapié si el niño dibuja bien, o si el niño canta, o si el niño baila, o si el niño toca un instrumento. Y eso es precisamente, hemos dejado de lado el plano de la inteligencia emocional. Y con eso yo voy a reiterar pues que hoy en día el problema es el vacío afectivo que hemos sido víctimas, tanto del papá como de la mamá. En el caso de las hijas, la gran mayoría recibe afecto de la mamá. En el caso de los niños, de la mamá. Al papá le han reducido al aspecto solamente proveedor. Bueno, el papá trabaja, da el dinero y la mamá es que la gestiona y cuida, ¿no? O sea, lastimosamente creo que el factor afectivo paternal está influenciando, el vacío afectivo paternal está influenciando mucho en estos procesos. Por eso de la depresión, y yo creo que, como diría pues Karen Kornecker, que la personalidad neurótica de nuestros tiempos radica en la falta de afectividad, y eso hemos sido víctimas todos nosotros. Y eso quiero yo hacer hincapié. Otro tema es el tema de que justamente pues, el proceso histórico muchas veces también influye en el nivel colectivo, en la psiquis colectivo. En el Perú, por ejemplo, hemos tenido una guerra interna fuerte, donde hubo más de 30.000 muertos, de cochebombas, asesinatos. Por eso sale una película, La teta asustada, donde las mamás que han sido víctimas de violencia, de violación sexual por militares, por los senderistas, han visto la muerte en presencia in situ, han heredado ese trauma emocional y cuando dan a lactar a su hijo, sus genes o la genética de la leche materna transfiere ese miedo colectivo. Lo mismo pasa en Colombia. En Colombia también es un país donde el conflicto ha acarreado fuertemente en la psiquis colectiva y es una tarea de los antropólogos para que lo puedan estudiar. ¿Cómo no? Yo creo pues que las traumas, o sea, este plano de la afectividad, también hay una herencia genética. Como diría pues esta psicóloga que aplica el Ho'oponopono, que es una técnica de sanación, dice ella, espiritual, donde se tiene que limpiar todas las traumas que no solamente nosotros hemos construido de niños, sino aquellos traumas que nuestros padres, que nuestros bisabuelos o que generaciones pasadas han transferido. Yo creo en la continuidad de la vida. Yo creo pues que no tanto somos una ruptura como quiebre, sino creo que somos una continuación de generaciones pasadas. Y son de esas generaciones que a veces nosotros heredamos las traumas, las decepciones, las frustraciones. Y yo creo pues que es pertinente hoy en día darle un sentido a la vida, un sentido colectivo. No, pero un sentido colectivo, un sentido a la vida genuino, ¿no? Como diría Víctor Frank, yo a este psiquiatra lo contrarreferencio, porque me ha dado algunas explicaciones de mi vida, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? Esta terapia de la logoterapia, ¿no? La gente se va a estabilizar cuando tenga un sentido a la vida. Pero yo diría prácticamente que el sentido de la vida es hacernos responsables a nosotros mismos, para hacer el bien, no para hacer el mal. Y cuando tú te haces responsable de ti mismo, armonizas con el otro. Hoy en día, por ejemplo, los que formamos parte de un colectivo como el Trabajo Social Crítico Peruano-Colombiano, tenemos un sentido a la vida. Creo que en el ámbito profesional podemos encontrar un sentido a la vida, concreto, material, terrenal, ¿no? El hecho de hacer bien, el hecho de mejorar. Creo que ese aspecto es muy importante.
hacernos responsables nosotros mismos, pero hay otras cosas que también quiero yo hacer puntapié, que el coach por coach, esa lógica del positivismo a ultranza tampoco no es la solución. O sea, porque, como diría, no, uno es pobre porque piensa como pobre, ¿no? O sea, tampoco es eso, ¿no? Yo creo que, como diría, pues, no me acuerdo ahorita, hay que calibrar nuestra confianza, nuestro nivel de pensamiento positivo hay que calibrarlo. Obviamente, si tú tienes buenas condiciones como nosotros, porque algunos tenemos una computadora y una internet, podemos pensar positivamente, porque nuestro entorno nos da eso. Pero una gente que no tiene internet, que vive en choza, que no tiene para comer, no les puedes tú obligar a pensar positivo, porque le estás autoculpando, autovictimizándose a sí mismo, y lo cual acarrea más una depresión, acarrea más una ansiedad. Y otra cosa, yo he llegado a comprender pues, que el tema de la ansiedad o depresión no es un tema que solamente recaiga principalmente en los sectores populares, es un tema transversal que le puede ocurrir al que tiene dinero y al que no lo tiene. Obviamente, pues, el que va a tener una mayor consecuencia fuerte pues aquel que no tenga los recursos económicos, doblemente, sí. Pero sí es un tema que acarrea y es transversal a todos los sectores sociales. Es un tema muy apasionante y es un tema también muy preocupante estos procesos, porque justamente porque no hay un control en la inteligencia emocional, vemos que hay asesinato, feminicidio, o sea, acaban de matar a una joven de 10 balazos aquí en Lima. Eso manifiesta que a nivel de psiquis colectivo hay un problema tremendo. Y si no se soluciona, no sé cómo vamos a llegar, pues, como diría, pues, no me acuerdo, un salvajismo primitivo. Vamos a repetir otra vez esa etapa del primitismo, donde la gente se mueve por instintos, donde la emocional queda de lado, la racionalidad queda de lado, ¿no? Es muy preocupante ese aspecto, ¿no? Sí. Ahora pasamos a aterrizar un poco el tema de salud mental en el trabajo social y quisiera preguntarles, pues primero, cómo se debe intervenir desde la perspectiva en la que ustedes manejan, ¿no? Ya sea positivista, no sé, funcional, crítica puede ser, o marxista propiamente. Entonces, ¿cómo es que ustedes intervienen? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Un poco como para recapitular esto y tal vez para que no se nos vaya mucho la hora. Empezamos pues con Camila. Vale, pues bueno, dentro de la experiencia que yo he tenido, puedo comentar que el trabajo interdisciplinario es vital. Parto más también de poder interpretar la realidad, cómo concibe la realidad la persona que padece una depresión, una ansiedad, y como para poder entender cómo la ha venido construyendo, qué es lo que siente y cómo se le podrían brindar allí herramientas. Como lo comentaba hace unos instantes, para mí es vital también identificar cuáles son las redes de apoyo familiar, institucional, social que puede tener la persona para poderlos ir vinculando. La persona en sí tiene un ejercicio, una tarea súper importante allí y es el ejercicio del autocuidado, pero también hay un cuidado que debemos buscar con su familia y el cuidado a esa misma familia, ¿no? Porque hay una carga emocional bastante alta. Como lo comentaba, todos vamos a convivir con el diagnóstico y es distinto para uno que es el profesional que no ha vivido con la persona a cuando la persona ya lo ha venido viviendo durante un tiempo considerable y también hay cansancio a nivel familiar. Hay una parte clínica que pues dentro de mi perspectiva profesional no la dejo de lado, me parece supremamente importante revisarlo con psicología y con psiquiatría, al igual de revisar hasta qué punto se puede controlar por medio de unos ejercicios terapéuticos y no desde fármacos, porque pues la idea también es que se prevenga hacer el uso de farmacología, aunque pues en ocasiones hay que hacerlo porque pues a nivel orgánico el cerebro tiene unos desniveles a nivel de las hormonas, hay que hacerlo definitivamente, pero también pues se aborda esos escenarios. Me parece que el trabajo con la familia es súper vital, al igual en algún momento trabajé una o dos actividades que se llaman, en este momento recuerdo, son encuentros de cuadra. Y estos encuentros de cuadra, ¿qué es? Nosotros nos acercábamos a la casa de las familias y pues hablábamos con ellos previamente para que convocaran a algunos vecinos de su cuadra y pues mostrarles las cosas positivas, las cosas buenas
que tiene la persona que padece un trastorno mental, una discapacidad, que en algunas ocasiones pues se pudo presentar una situación que llegó a generar que la persona, que la comunidad conociera sobre la situación mental de la persona. Por ejemplo, ¿no? Es que él se intentó suicidar, lo vieron desde la ventana y pues ya se comienza como a generar ese estigma o ese imaginario negativo también de lo que es padecer un trastorno. Y pues también acercar a la comunidad sobre la importancia de autocuidarse, de cuidar al otro y de tejer redes de cuidado entre todos. Porque aquí hay una labor bastante importante, y es por ejemplo cuando ya hablamos de una depresión ya fuerte, ya a nivel grave, los efectos que también tiene para el cuidador. Creo que eso va generando un desencadenante, ¿no? Entonces uno en ocasiones ve, me pasó en alguna vez, personas con discapacidad que presentan una esquizofrenia paranoide versus el cuidador que pues en su momento por ciertas situaciones que vivió presenta ansiedad. Entonces ahí vemos que hay dos trastornos en diálogo en la cotidianidad que tensionan y es empezar a mirar cada uno cómo interpreta su mundo, partiendo de que, por ejemplo, en diagnósticos como la esquizofrenia es un tanto complejo porque hay una visión distorsionada de la realidad. Es importante también comprenderlo, ¿sí? Porque a nosotros nos llegaban, por ejemplo, en la institución personas con, con esquizofrenia o que de pronto tenían brotes psicóticos a partir del diagnóstico de afectivo bipolar, y pues claramente uno dice hay que revisar cómo entiende e interpreta su mundo porque pues entre sus mismas distorsiones de la realidad va a haber cosas que yo no veo pero que necesito entender bien para poder también comprender su mundo y también poderle acompañar de la manera más humana, de entenderlo también como humano y de entender que si yo no comprendo su existencia, como él está concibiendo su existencia, me es muy difícil poder generar ese proceso de acompañamiento tanto para la persona como para la familia. Genial. Y Carlos, al respecto sobre esto. Yo estoy completamente convencido que las palabras construyen realidades. A pesar que existe una sola realidad, y yo que soy materialista, marxista, no creo que hay una realidad concreta, pero interpretaciones hay varias, ¿no? Y las palabras construyen realidades. Otro aspecto que quería tocar es que justamente comparto con lo mencionado por Camila, ¿no? Creo que lo más idóneo es relegar la medicación para casos más extremos, ¿no? Donde ya el sujeto no pueda controlar sus emociones, porque eso pasa, ¿no? O sea, la ansiedad, hay situaciones donde tú tiemblas, donde tú convulsionas o te desmayas, y ahí sí amerita una medicación, ¿no? Para el bienestar y la integridad inmediata del sujeto. Pero yo parto pues, de pilares tan importantes, por ejemplo, el ejercicio. Hacer ejercicio, o sea, ejercicios, el salir, el reencontrarte con tu familia, el hecho de meditar, ¿no? Mindfulness, si no me equivoco, también sirve bastante. Calmar la mente. O sea, como te digo, estamos viviendo como pilotos automáticos, como robots, porque eso quiere el sistema, ¿no? Que no pensemos, que no reflexionemos. Y creo que el hecho de pensar o meditar, calmar tu mente es muy importante, como se construye una melodía, ¿no? Una melodía tú lo construyes con silencio, con pausas, pero si tu cerebro está budiciosamente, constantemente, no le da tiempo para pensar o para generar un paz interior. Creo que es muy importante el alimentarse bien, el no arrastrarse al trajín de la vida. Muchos de nosotros a veces nos empeñamos por acabar las cosas, por terminar en el trabajo, pero al fin y al cabo, pues el trabajo no te va a dar salud. El día que te enfermas, tu empleador te va a votar, así de simple. Es una cruda realidad que nos puede aceptar. El hecho de correr 2 veces por semana, 3 veces por semana, el hecho de sentirse bien contigo mismo, ¿no? El hecho de aplicar la terapia del espejo, ¿no? El hecho de elevar tu autoestima. Creo que esos son pilares muy importantes y darle competencia al individuo que lo padece, ¿no? En niveles leves y moderados, ¿no? ¿En qué sentido? En que yo creo que para que tú puedas afrontar la depresión y la ansiedad, primero tú tienes que generarte competencia, conocer de cómo surge ese proceso. El cortisol elevado, el estrés así, la tensión muscular, el aturdimiento, qué sé yo, ¿no? O sea, cómo surge el tema de la amígdala, ¿no? Los síntomas, las palpitaciones, o sea, conocer todo ese proceso. O como diría Marian Rojas, una vez que tú le das ese encuadre general al sujeto, él se va a autoidentificar y se va a reconocer como tal.
cuando llega un síntoma, él va a ir reconociendo, esto me va a pasar, es mi ansiedad, no me va a pasar nada. O cuando estoy en cama triste, melancólico, bueno, es mi depresión, no me va a pasar nada, solamente hay que tratar de manejarlo. Darle competencia al sujeto. Porque en realidad, y acá sí soy muy escéptico, si bien es cierto, está el lado familiar, está el plano familiar, yo creo hoy en día que las familias no me dan una garantía de que puedan hacer un soporte directo al paciente o al individuo, ¿no? Si bien es cierto, estoy acá siendo un poco más enfocándome al individuo, pero yo creo pues que la familia hoy en día vive una ruptura tremenda, una ruptura emocional tremenda, o sea, un vacío existencial emocional tremenda, que si bien es cierto, puede dar algunos soportes, ¿no? Pero creo que no van a ser de gran respaldo para que el sujeto se despegue, porque muchas veces pues son las familias los que han generado esto, son las familias que tienen algún integrante que genera esto, ¿no? El papá, la mamá, las hermanas, ¿no? O justamente hoy en día, si tú te pones en una familia común, ¿no? Del Perú, ¿no? Te pones tú a ver qué hacen en el almuerzo, qué hacen después del almuerzo. La mayoría está con el celular en la mano. El vínculo se ha roto. Incluso los propios integrantes subestiman, ¿no? Ansiedad, depresión, ¿qué es eso? Subestiman. O sea, piensan que simplemente es un problema de la persona que lo vive. Y no es así. Es un problema que muchas veces las propias personas que padecen esto se tienen que aguantar. Porque son problemas que lastimosamente, yo creo en esto, uno se ha desarrollado, uno tiene que buscar una solución, ¿no? Obviamente, pero siempre con las competencias necesarias. Creo que el hecho de conocer más de este proceso es muy importante, ¿no? Sí. Disculpen, y antes de pasar yo, porque aparte el tiempo nos gana demasiado, miren, ya llevamos casi una hora. Quiero lanzarles la pregunta para ambos, tal vez la puedes enganchar allí, Camila, y para ya darle cierre. Entonces, les pido que se tomen solo unos minutos para tratar de vincular las cosas que faltan. Y pues voy a unir también algo que había mencionado Camila y que lo mencionó Carlos, y es reconocer cómo las personas se perciben, cómo construyen su visión, su forma de ver el mundo. Entonces, ante esto, dentro del proceso de intervención del trabajo social, quisiera preguntarles, ¿cómo ha sido su experiencia en los procesos de deconstrucción? Porque imagino que también debe haber procesos de deconstrucción. Muy bien, así es como la persona con ansiedad o depresión construye su forma de ver el mundo y tal vez este es el factor incidente o el factor que está afectando al proceso mismo de depresión o ansiedad. Entonces, pero entonces, ¿cómo abordamos este proceso sin que la persona también, pues, se genere una ruptura demasiado abrupta? Porque básicamente la o el profesional le dice, no, es que el problema es cómo tú estás percibiendo las cosas. La persona dice, pero yo toda mi vida he hecho esto, pienso esto. Entonces, ¿cómo ustedes afrontan desde su condición de trabajadores sociales? Entonces, quiero que por allí ya me vayan terminando de enganchar las cosas y pues nos tomamos unos minutos. Empezamos con Camila. Vale, pues mira, de hecho pues lo puedo allí como vincular con algo que estaba comentando Carlos y que llegó como a mi mente, y es que en muchas ocasiones nosotros no nos cuestionamos cómo está nuestra salud, ¿no? Es diferente como por ejemplo a nivel físico. Yo me veo un morado, yo me veo una masa, yo hoy me alarmo, pero no genero ese stand-by de decir, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te pensas algo? Cuando yo llevo 2 semanas sin quererme bañar, sin querer salir, pues uno empieza como a generar dentro de la misma pregunta a la persona, ¿tú consideras que eso está bien? ¿Tú consideras que te sientes bien así? Y empezar desde la pregunta que la persona comience a identificar que en efecto hay allí unos síntomas que pueden generar, pues que pueden dar para una enfermedad mental o un trastorno mental, perdón. Es importante hacer eso. No podemos decirle a una persona, cambia, haz esto y ya esto es como la fórmula mágica y ya dentro de 10 días vas a estar bien, ¿sí? Como de pronto se puede hacer como toma acetaminofén y ya en 12 días tú dejaste de sentir tu dolor físico.
es distinto en este caso, y porque en muchas ocasiones nos negamos a que tenemos algún tipo de trastorno, ¿no? Eso también llega a suceder en ocasiones. Negación. La negación de tener un trastorno porque hay un tabú, ¿no? Yo qué voy a tener eso, simplemente yo estoy desaburrido. Llevo aburrido 2 semanas, llevo aburrido, no me quiero bañar, pero solamente es que tengo aburrimiento. Entonces, es empezar a transitar con la persona y para mostrarle, mira cómo estabas, mira cómo desde las preguntas, desde las distintas actividades, que muy bien lo comentaba Carlos, como yo empiezo a hacer ejercicio contigo, simplemente tú no quieres hoy hablar nada, tranquilo, yo te acompaño. El silencio respetuoso también construye. El estar ahí, el ver personas, es decir, tranquilo, no vamos a hablar hoy, vamos a hacer algo y ya progresivamente uno les puede decir, venga, ¿y usted qué película le gusta? Vamos a ver esta película. ¿Qué canción a usted le gusta? Escuchemos todo este álbum de su artista favorito para comenzar a generar también a nivel cerebral otro tipo de reacciones hormonales. Al punto en que uno después pueda decirle a la persona, ¿cómo llegaste? Y cómo has venido también transformándote a este punto en el que hoy estamos revisando tu situación. Entonces comenzará a generarse también ese proceso de construcción, estoy viendo de mi realidad, consigo esto de mí mismo, consigo esto de los otros quienes me acompañan. Es importante ese proceso de acompañamiento, buscar redes, porque solos no podemos transitarlo. Además, porque lo que decía Carlos es bastante importante a tenerlo presente. En muchas ocasiones nos cargamos la responsabilidad de decir, no voy a hablarlo, voy a quedarme callada con la situación que estoy presentando porque no quiero cargar a mi familia, pero sorpresa, en algún momento hago una carta de suicidio y me voy porque pues no pude con esto. Por ejemplo, en el caso de los hombres, los hombres pues están más dados a tú no puedes quejarte, tú no puedes llorar, tú no puedes mostrar debilidad. Entonces vamos a ver que son la mayoría de mujeres presentamos trastornos, pero es porque lo manifestamos. Y hay hombres que tenemos cifras inferiores, pero se presenta una mayor tasa de suicidio, por ejemplo, porque se han responsabilizado de ellos solitos. Entonces creo que el acompañamiento de la vida, de entender su vida, de vincularlos a otras actividades y generar la pregunta frecuente dentro de esa cotidianidad permitiría ver cómo se está transformando la persona a la luz de su diagnóstico. Genial. Y Carlos, respecto a esto, también para ya ir cerrando. Yo creo que es muy importante generar colectivos de intereses. O sea, por ejemplo, el ser humano como factor social es un individuo que tiende a agruparse. Muchas veces la familia no comparte tus intereses. Si bien se lo está criado, está formado, está protegido, pues no comparte tus intereses. Por eso, por ejemplo, los niños infractores de ley o adolescentes infractores de ley, ¿no? Acá se llama pues adolescentes que delinquen, ¿no? Delincuentes. Los pandilleros, por ejemplo, se agrupan en un grupo de intereses, donde hay normas, reglas, hay un microcultura propia, ¿no? Los religiosos también se agrupan, ¿no? En una creencia, o los marxistas se agrupan en un partido político, ¿no? O sea, cada sujeto se va agrupando y eso genera un confort, un sentido de pertenencia. Yo creo que es muy importante que vayamos construyendo algún tipo de objetivo, interés colectivo que nos genere un sentimiento de pertenencia, valga la redundancia, para considerarnos parte de algo. Y ese algo nos brinda, pues, efectivamente un sentido de vida, nos brinda un proyecto a futuro, nos brinda, pues, ser parte de algo, o sea, encarnar algo. Y creo que es muy importante ese aspecto, ¿no? El de construir al sujeto en función a un sentido o a una intencionalidad que le haga sentir parte de algo. O sea, la música también te permite, el hecho que tú formas un grupo de rock, o el grupo de danza, te permite entenderte como parte de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando diría, y también creo que es muy importante a veces ser, como plantea pues, Víctor Frank, la intención paradójica, ¿no? Él decía que él tenía pacientes, por ejemplo, con ansiedad, que tenían miedo a morirse, que tenían fobia, no sé yo, al perro, ¿no? O tenían fobia, no sé yo, subirse a un carro, ¿no? Por ejemplo. Víctor Frank les decía, por ejemplo, ya, tú tienes miedo al perro, cruza tú, entra tú en los perros,
no huyas, entra. Porque cuando tú afrontas un miedo, te va a hacer más fuerte. Pero si tú rehuyes al miedo, te va. Ahora, si tú tienes miedo a morir, pues ya atente a una resignación, pues me moriré. Y eso te va a generar una fortaleza, como diría Víctor Frank, es la intención paradójica, ¿no? Es un paradoja, o sea, tampoco es el hecho de rechazar el miedo, ¿no? O sea, el punto es básicamente sentir tus emociones. O sea, no escapes de tus emociones, siente tus emociones. Si reconoce tus emociones. Si tú tienes miedo, pánico, bueno, reconozco, tengo miedo, pánico. Pero siempre, como diría Marian Rojas, el principio de autoobservación tiene que estar presente. Obsérvate siempre. Si esto es lógico, esto es racional. Porque al fin y al cabo tus emociones se mueven en función a tu inteligencia y tu inteligencia se mueve en función a tus emociones. Pero en última instancia, creo yo, el que va a discernir qué tanto emoción es lógica o no es el lóbulo prefrontal, porque es el órgano del cerebro que va a discernir. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, y discernir qué peligro es real o no. En el caso de la depresión, igual, como diría pues Mario Duff, este psiquiatra, diría pues, cuando tú estás en tu cama y no quieres levantarte, piensa en 3 personas importantes de tu vida, que le den valor a tu vida, y hazlo por ellos. En última instancia, yo creo que este es un problema de determinación, de cuán determinado esté el sujeto. Pero para que esté determinado el sujeto de actuar o no actuar, dale la competencia, pues dale los conocimientos, explícale bien de lo que trata su problema de ansiedad o de depresión, ¿no? Yo creo que es un problema más de determinación en casos leves y moderados, porque los que están ya crónicos, los críticos, eso sí, amerita una intervención psiquiátrica. Y como diría, pues, Mario Duff también diría, o Octavio Gil en la actitud mental positiva diría, si tú quieres ser vigoroso, actúa como vigoroso. Porque las emociones están supeditadas directamente a la acción, no al pensamiento. Si tú quieres pues, salir de un cuadro de tristeza, actúa como alegre. Aunque parece pues fácil, pero esa es la determinación, ¿no? O sea, las emociones van a cambiar en función a las acciones que tú hagas. Pero si tú estás tirado en tu cama, resignado, sin hacer nada, obviamente pues ese problema de ansiedad o depresión va a repercutir más. Yo sé que es fácil decirlo, pero hay que intentarlo, porque al fin y al cabo la solución está en ti, ¿no? Como te dice, ¿no? Perfecto, Carlos y Camila. Creo que el tiempo honestamente nos ha quedado demasiado corto. Sí, ya hemos llegado a la hora y estaba previsto solo para 40 minutos. Entonces, han quedado muchos elementos todavía que por ahí se me venían a la mente como para irlo discutiendo, pero tal vez ya será para otro momento, ¿les parece? Podemos estar ya coordinándolo por interno a ver si abordamos, podemos extendernos un poco más. Eh, y pues entonces les doy un minuto para que estén despidiéndose, para estar cerrando ya. Empezamos ahora por Carlos y terminamos por Camila. Yo, bueno, agradezco por la invitación, por el espacio. Creo que es un tema muy acucinante que hay que verlo desde otra óptica, ¿no? Desde una óptica más crítica para darle, pues, una solución más real, ¿no? Y bueno, también complacido de haber compartido la mesa con Camila. Es una compañera que se aprende bastante de su experiencia y de sus conocimientos. Y bueno, espero que otra invitación esté latente, ¿no? Para más adelante. Yo complacido y bueno, también con ganas de querer dar algunas soluciones a este problemática, ¿no? Bueno, igualmente muy agradecida por este espacio, fue muy interesante, también aprendí de Carlos y claro que sí, completamente a la disposición si ustedes necesitan otro espacio y de pronto pues puedo estar allí, de pronto ustedes lo contemplen, claramente cuenten conmigo para ello. Bueno, gracias Camila, gracias Carlos también por estar presentes el día de hoy en el tema sobre salud mental, el trabajo social y su foco de abordaje en la depresión y ansiedad. Y muy a gustos también de las personas que comparten estas transmisiones y están también interactuando constantemente con nosotros. Y sería bueno también que nos dejen sugerencias acerca de qué temáticas podemos abordar para otra próxima transmisión.
Entonces, me dejan un momento, por favor, Camila y Carlos. Voy a dejar de compartir la transmisión. ¿Les parece?